La razón, Miguel, porque el kirchnerismo cierra el Palomar, es por eso. ¿Por qué funcionaba? No, porque no estaban los sindicatos. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy tenemos invitado a Guillermo Dietrich y yo estoy muy entusiasmado porque hay muchas preguntas de un montón de cosas que yo verdaderamente sé muy poco. Creo que sé hacer algunas preguntas del tema, pero hay muchos temas que me dan curiosidad. Vamos a hablar definitivamente de qué es lo que está pasando en aerolíneas argentinas, de lo que es el crecimiento, ¿no?, del tráfico aeronáutico, de cosas que se pueden mejorar, pero como Guillermo fue ministro de Transporte, hay un montón de temáticas para tocar. ¿Por qué tanto transporte de camiones? Si tiene sentido o si hay viabilidad económica para que eso en algún momento sea cambiado por trenes. Así que los invito a que se queden hasta el final de la entrevista, que creo que va a ser muy jugosa. Y por supuesto, ya que empezaron a vernos, pueden ponerle like al video si les parece, y también empezar a seguirnos en el canal. Así que bueno, Guillermo, en serio, muchas gracias por tu tiempo y participar. Placer estar acá. Vamos a ver si tengo los conocimientos para Sí, responder. sí, sí, No soy tengo. experto de nada en mi vida. No, está Voy bien, pero aprendiendo algunas cosas, algunos temas, pero experto no sé de nada. Así que si querés hacer doble clic, lo que sí sé con quién hablar cada tema, eso seguro. y eso está buenísimo también. Pero siempre empiezo yo con una pregunta personal, ¿no? Que me gustaría ver si nos contás cómo fue tu elección para decidir ser economista. Entiendo que estudiaste en la UCA. Y tengo la impresión de que, bueno, el que lee los Volkswagen que andan dando vueltas es la familia tuya, ¿no? La concesionaria Dietrich. Y si al final eso tuvo que ver con que te metiste en el mundo del transporte, que parece un poco obvio y Tironeada. no tan obvio, pero un poco lateral, cuando yo lo leía, tenía que ver, yo no sabía si tenías que ver. No sé, cómo es la historia? Bueno, mira, justo este año la empresa Dietrich, que es de nuestra familia, de mi familia, eh, cumple 60 años la empresa y 80 mi viejo. Y entonces estamos haciendo un libro y juntando fotos. Y ayer le puse garra y me puse 1 hora y pico a buscar fotos. Viste, las digitales ya vi lo que había, pero las viejas. Y encontré el álbum de fin de año de 7º grado. Yo fui al Vallarta, acá cerquita, aquí estamos acá a la vuelta. Eh, y me cambiaba de colegio, me fui al Santo Tomás de Aquino, di en el Buenos Aires y no entré. Creo que por suerte, me parece que por ahí sería más de izquierda que de derecha. Y sí, en el Buenos Aires. Viste, había dedicatorias de todos los compañeros, que muchos sigo siendo amigos, y decían, bueno, espero que nos encontremos en la universidad estudiando para contador. Y yo en 7º grado quería estudiar contador, ¿no? Pero quería por ahí, terminé estudiando economía en la UCA, que me parece que es una carrera muy linda también para los que nos gusta la cosa pública, porque la economía tiene esa parte de la macro, que es público o nada. Sí. Así que estudié economía, después hice un posgrado de negociación en la UCA, y después siempre soñé con hacer el MBA de afuera, pero yo empecé a trabajar a los 17 años cuando entré al Facu. Mi viejo, mundo del auto, me regaló un auto, me dijo, sí, a partir de ahora te lo mantenés vos. Así que empecé a trabajar, me enganché con distintos proyectos y desde muy joven viví toda la apertura de los 90, digamos, hasta los 90. ¿Vos qué sos tenés? Vos sos más joven que yo. Yo soy 7'5". Por eso yo soy 69, y vos sos más joven aún, la productora acá. Pero hasta los 90 en Argentina se vendían autos que eran una basura y valían una fortuna. Digamos, un Renault Fuego valía $40.000. Yo hice con mi familia un par de viajes a Estados Unidos y entrabas en una concesionaria y te hacía agua a la boca. No existía internet. Veías esos autos y venías acá y encontrabas un Dodge 1500, un Gazelle. Ni siquiera existía el Gol antes de los 90. Pero bueno, viví toda la apertura de la importación y ahí creé negocios con mi hermano. No pude hacer mi máster afuera, hice el MBA en el IAE. Y cerrando la pregunta, trabajé toda mi vida relacionada al mundo del auto, tuve importadora de motos, desarrollamos un negocio de software para concesionarios, tipo al inicio un CRM, creé una empresa de internet a fines de los 90, que hoy sigue existiendo, autocosmos.com, que creció y existe en toda Latinoamérica.
Y trabajé junto con mi hermano la reconversión de Dietrich de la segunda generación, que una empresa que vendía 200 autos por año, pasó a vender 10.000 autos por año y el grupo hoy que somos, que tenemos alquiladoras de autos, empresas de seguros, Ford, Volkswagen, Audi, Kia, ahora estamos poniendo camiones Volkswagen y bueno, y después una venta de accesorios, un montón de cosas. Pero a mí siempre me atrajo la política. Intenté meterme ahí en el 2002-2003 con López Murphy. De hecho, fue mi primera experiencia como fiscal. Después terminé manejando fiscalizaciones, entre ellas la del balotaje de Milei. No encontré mi lugar ahí. López Murphy perdió. Yo, si hubiese ganado, podría haber ganado. Nunca sabremos qué habría pasado con Argentina. Y después volví a meterme, a acercarme, prestándole autos. Le prestamos una campaña de autos a Esteban Bullrich, la campaña que Esteban va como vice de Ricardo López Murphy. Lo conozco a Esteban, le cuento que me gusta. Y un día creamos G25, que es un espacio caliente, que es un puente entre lo público y lo privado, con Esteban, en 2008. Y un día en el 2009 me llama y me dice: che, Guillo, buscan un subsecretario de Transporte y Tránsito y pensamos en vos por los autos. Pero la realidad es que no tiene absolutamente nada que ver, excepto que a mí siempre me interesó el tema de la demarcación, los carteles y todo eso, y el tema de los taxis. Pero después, todo el mundo de los subte, colectivos, y después ni que hablar a nivel nacional, ¿no? Aviones, barcos. Pero bueno, hicieron ese matching y terminé ahí, como podría haber terminado en cualquier otro lugar o en ningún lugar. Y tuve que aprender, ¿no? Porque yo salté a los 40 años de ser alguien reconocido en el sector automotriz, con una carrera, trabajé desde los 17 años, una empresa importante, a entrar a la política que no conocía a nadie, excepto a Esteban, tampoco lo conocía tanto, digamos, lo había conocido hace un año y fuimos generando mucha confianza, y de un tema que no tenía ni idea. Ni idea es que no sabía la línea de subte, digamos, del Metrobús. Con la primera vez que me hablan de BRT, ¿qué es un BRT? Así que tuve que hacer un proceso de inmersión tremendo, de aprender todos los temas y de entender ese mundo nuevo de la política en el que me estaba metiendo. Y cuando pasé al gobierno nacional, de vuelta, porque hubo un mundo nuevo el aéreo tampoco. ¿Viste? Como te dije recién, de nada sé mucho, más o menos de algunas cosas. Creo que mi principal capacidad es armar buenos equipos, no saber de los temas. Y hacer buenas preguntas, que es lo que dijiste. Creo que con buenas preguntas aparecen las respuestas. Pero bueno, fue un proceso súper intenso que duró de los 40 a los 50 años, 10 años, 6 ciudades, 4 nación. Y te empiezo ya con preguntas más del mundo, que el primer grupo de preguntas tiene que ver con el mundo aéreo, ¿no? Con lo que vos viste cuando fuiste ministro de Transporte y demás, ¿qué intuís que es lo que está disparando el conflicto en aerolíneas? ¿Tiene que ver con Intercargo, que le sacaron el monopolio? ¿Tiene que ver con la política de cielos abiertos? ¿Es simplemente un ataque porque es un gobierno no peronista y esos gremios se han radicalizado? ¿Qué imaginás que está pasando o qué sabés? No sé hasta dónde estás metido en el tema, ¿no? Mira, es un choque inevitable. Digamos, en un gobierno como fue el nuestro y como es el de Milei, con mayor profundización el de Milei, por distintas razones que las podemos analizar, donde se prioriza el equilibrio fiscal, por lo tanto se cuida cada peso, cada dólar, cada billete que gasta el Estado, y se atenta contra los privilegios. Aerolínea es el combo perfecto. Es dilapidador serial de plata y el peor ejemplo de privilegios de un sector respecto a todo del otro mundo, digamos. Nadie, excepto contados casos, lo va a buscar un remis a su casa para ir a trabajar. A los pilotos y a los tripulantes de cabina, sí. Nadie empieza su jornada de trabajo desde el momento que sale de la casa, aunque lo busquen alguien, o que vaya en colectivo, en subte, en bicicleta o en su auto. Los pilotos y los tripulantes de cabina, sí. Digamos, esas cosas son aberraciones en el marco del país donde estamos, en el marco de esa empresa, ¿no? Porque
tenés una empresa que es superavitaria, que esto, bueno, que se den todos los lujos del mundo, pero acá todos nosotros bancamos que estos señores tengan esos privilegios. Entonces, era bastante previsible que el momento en que empiecen a llegar los objetivos del gobierno de baja privilegios y restricción de gasto de aerolíneas, se iba a dar un choque. Entiendo que el choque se dio acá por una cuestión salarial, que entiendo que es que la gerencia de aerolíneas ofertó el aumento que tuvieron todos los empleados públicos en Argentina, en el gobierno nacional, los docentes, los policías, la fuerza de seguridad, el personal de los distintos organismos, etcétera, etcétera. Y estos señores sindicalistas que se rasgan la vestidura, que son una empresa estatal, no aceptan entrar dentro del marco de los aumentos estatales y dicen, no, pará, nosotros vamos por inflación, más no sé qué, más no sé qué otro. Entiendo que eso es lo que genera el conflicto y a partir de ahí se acelera. No creería que es por el intercargo. Nosotros avanzamos mucho en la desregulación de intercargo. De hecho, llevamos a los sindicatos a España a que vean cómo fue el proceso de regulación en España, que fue muy exitoso. Lo dejamos todo preparado. Pensábamos que ganábamos en el 2019 y lo íbamos a avanzar con eso. Bueno, el kirchnerismo, como todo, tiró todo para atrás. Y vos sabés que a mí me comentaban, y vos acá corregime, ¿no? Que ahora que a los aviones de aerolínea no los fuerzan no los fuerzan, casi que les exigen que dejen de taponar las entradas, las rampas, que entonces no es tan necesario el palomar, porque al final Aeroparque puede suplir suficientes lugares, ¿no es así? Primero ahí... O capaz directamente explicarlo mejor que yo, Primero, ¿no? Sí. En esta crisis, Sí. tener palomar sería encontrar agua en el desierto. Primer punto como definición. No entendí. En esta crisis aérea, la que estamos y la que se viene, tener el palomar sería un diamante. Ahora te voy a explicar por qué. El palomar nace por iniciativa de los low cost. Que nos lo traen y nuevamente, cuando vos sos un funcionario público, tenés que tener una visión, pero especialmente tenés que escuchar al privado, porque conoce de mercado aéreo, es la empresa que tiene aviones. El que sabe de exportación de granos es el que procesa los granos y exporta. El funcionario sabe algo, pero en general, en muchos casos, es un teórico. Y en muchos otros, su conocimiento es limitado. Entonces, que es parte de los problemas de la función pública en Argentina, que creen que saben y no escuchan. Entonces, vinieron y nos plantearon el aeropuerto del Palomar, lo analizamos y dijimos, esto sería un golazo. De hecho, en su plan de negocio, Flybondi plantea ellos hacer el aeropuerto del Palomar. Y que fuese, digamos, no se usaba, que fuese una terminal para ellos, que podían ir terceros, y nosotros decimos, no, nos parece mejor que lo haga una empresa privada, que es el aeropuerto de Argentina 2000, que aparte si no, traba un conflicto por la área de influencia, etcétera, etcétera, y que esto sea para todo el que quiera venir. ¿Por qué el aeropuerto del Palomar? No solo pasó acá, sino que pasa en el mundo, que esos aeropuertos son más baratos de operar. No tiene mangas, son aeropuertos más chicos. Hay un nombre cuando el avión llega y se va, es mucho más rápido. Digamos, el avión, el mayor tiempo que esté volando es cuanto más productivo es. Si llega, tiene que recorrer 15 minutos de pistas para llegar y después el lugar y todo eso y después salir. En el Palomar entraba, plum, venía un colectivito, plum, y salía. Entonces, es más eficiente la operación, es más barato. Y a su vez llegabas a un montón de gente que llegaba o en tren o muy cercana, que el radio era de 1 millón de personas, que tenía acceso, que para ir a Ezeiza o Aeroparque, quizás el remis le salía más caro que el avión. No, y por último, un activo que tiene Argentina. El aeropuerto del Palomar es el doble de grande que el aeropuerto que Aeroparque. El aeropuerto del Palomar es el aeropuerto más antiguo de Argentina. Entonces, tenías ese activo totalmente desperdiciado, que ponerlo en funcionamiento era muy marginal la inversión. Y por último, los aeropuertos tienen una externalidad sumamente positiva en sus entornos.
en el mundo, los lugares donde se pone un aeropuerto se genera desarrollo alrededor, porque en el aeropuerto de Palomar trabajan 1000 personas. El pasajero llega un día antes, alquila un cuarto, va a comer en un restaurante, compra el diario, ahora no se compra más el diario, va a comprar alguna cosita, etcétera, etcétera. Y todo eso se fue generando en el Palomar, que de hecho cuando lo cierra el kirchnerismo. Y el aeropuerto del Palomar, por último, que es por eso te digo que sería un diamante, que no era el objetivo inicial, pero cuando fuimos viendo que con estos sindicalistas no había posibilidad de ninguna conversación lógica en pos de la eficiencia, cosa que sí, en el área de transporte te diría que lo conseguimos con casi todos. Con ellos imposible, con Moyano difícil, pero con Moyano hasta en algún momento cuando se cruzó la política pudimos avanzar en algunas cosas. Con estos tipos era imposible avanzar en nada. Cuando vimos esa postura, dijimos, vamos a blindar esto a los sindicatos tradicionales de aerolíneas, que son los que destruyen el sector aéreo. Por lo tanto, las empresas de rampas no estaban dentro de los sindicatos de intercargo, las empresas aéreas, etcétera, etcétera. Y parte de lo que terminamos haciendo, si venía una compañía, decía, mira, acá lo vamos a blindar de esto, de forma tal que si hay un paro, esto opera siempre. La razón, Miguel, porque el kirchnerismo cierra el Palomar, es por eso. ¿Por qué funcionaba? No, porque no estaban los sindicatos. Por eso lo cierra. No, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Okay. En febrero del 2020, el aeropuerto del Palomar era el cuarto aeropuerto más importante de Argentina. El cuarto. Ezeiza, Aeroparque, Córdoba seguramente y Palomar. ¿Es muy difícil activarlo de vuelta? Requiere un plan. Aquí estuvo cerrado, ya que lo abrís, hay una obra en la pista que habría que hacer, hay un tema ambiental que nos metió el quilombo, el kirchnerismo, digamos, hay algunos temas. ¿Lo podés resolver? ¿Se puede abrir mañana? No. ¿Se puede abrir en algunos meses? Sí, pero son las cosas que tenés que trabajar antes para poder hacerlas, ¿no? Y que son súper complejas, digamos. En el aeropuerto del Palomar trabajó un equipo de 20 personas para poner eso. Nosotros hicimos todo eso en 3 meses, de la nada, un equipo. Trajimos un tipo que trabajaba en Heathrow, en Londres, y se me hizo una laguna ahora, que es un crack, ya me va a parecer. Hicimos simulacro de funcionamiento antes de que abra con 500 personas. Digamos. El equipo que hubo ahí trabajando fue impresionante. Pero el punto que es poco conocido es que el kirchnerismo lo cerró porque son socios estos sindicalistas, porque no podían entrar. Intentaron matar al low cost y no las pudieron matar pura y exclusivamente porque tenían sus propios sindicatos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estos sindicatos de aerolíneas son un drama para aerolíneas y para Argentina, que han ido sistemáticamente destruyendo todo, entre ellos American LATAM, que te puedo contar 25 anécdotas de las cosas que le hicieron a LATAM para finalmente expulsarlos del país. Entré en calor. Sí, perfecto. De repente, cuando hablo de estos temas entro en calor. ¿Pero sabes por qué? Porque realmente me indigna. Me indigna porque nosotros estamos acá. Pero hay pilotos que no aceptaron hacer lo que Viró y compañía decían y los echaron y nunca más pudieron volar. Yo conocí a una de esas personas. No solo en Argentina, sino que hablando con los sindicatos de Chile, tampoco en Chile. Los perseguían por todos lados. Ahora, no sé si lo leíste, Viró le prohibió a 3 pilotos de aerolíneas que lleven un Embraer, que había que devolverlo, que estaba ya sacado de servicio, que lo había votado Viró como director en el directorio. Y cuando los tipos los tenían que llevar, los prohibió hacerlo. Y no lo hicieron, y los echaron. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque saben que en la Argentina del pasado, pero no están seguros que va a pasar en la Argentina del futuro, si vos hacías algo distinto a lo que decía Viró y el sindicato de APLA, tu carrera estaba muerta. Pero no solo destruyeron el valor, no solo destruyeron esos sueños de esas personas, sino que nadie podía entrar a aerolíneas si no era porque APLA lo aceptaba. Vos tenés un hijo, yo tengo un hijo que quiere ser piloto, si no tiene el acuerdo de APLA, no entraba. La primera vez que eso dejó de suceder fue nuestro gobierno, con una pelea tremenda. Pero no solo eso. ¿Cómo persiguieron a los pilotos que fueron a trabajar a Flybondi? ¿Cómo persiguieron a los pilotos de LATAM que hicieron su propio sindicato? Cuando nosotros hacemos el interchange, son cuestiones técnicas, pero era permitir que venga LATAM con aviones de afuera y tripulación doméstica y puedan volar. Los tipos
dijeron que no, que no, que no, que no, y la gente de la TAM decía, flaco, esto es para nosotros. Y terminó siendo un sindicato para permitir que esto suceda. Y los persiguieron a todas esas personas que hicieron el sindicato. Algunos de ellos estaría bueno que los entrevistes. En muchos casos, lamentablemente, no se animan a hablar porque siguen teniendo miedo. Pero no solo eso. Como aerolínea, sus ineficiencias son tan estructurales, la única forma de subsistir, ¿cuál es? Siendo monopolio. Y para ser monopolio tenés que hacer destruir la competencia. Entonces, vos fíjate que no quedó una empresa, ni una, viva, que tenga el sindicato de APLA, de tripulante cabina, de Llanos y todo eso. Ni una quedó. Las únicas que quedaron son Flybondi y JetSmart, porque tienen su propio sindicato. Y solo queda Aerolíneas, ¿por qué? Porque el Estado pone la plata todos los días. No entiendo que sobreviven porque tienen su propio sindicato. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen estos sindicatos. Flybondi Okay. tienen su propio sindicato de empresa, que fue parte. Yo me sentaba con ellos y decía, mirá, estas empresas van a tomar gente. Esa gente va a trabajar, va a estar dentro de tu marco sindical, porque en Argentina los sindicatos en general son por rama, no por empresa. Pero cuando Flybondi, JetSmart y Norwegian se sentaban con el sindicato, le decían, mira, el modelo low cost funciona así. El piloto vuela, no sé, 10 horas por 10 horas, no sé, hay un montón de tecnicismos. El tripulante de cabina vende. No, nuestra gente no hace eso. No, bueno, pero no hay negocio si no es así. No vinieron y dijeron, che, bueno, fíjense si la gente quiere hacer su sindicato. O sea, crearon su propio sindicato. Crearon su propio sindicato, de cero. Y hay un sindicato de Flybondi, hay un sindicato de JetSmart. ¿Por qué en aerolíneas no se vende comida a bordo? Hoy se vende, habrás volado, no solo en las low cost, en vuelos cortos, en todo. En Iberia te venden. Porque el sindicato no acepta que el tripulante de cabina venda comida a bordo. Y tampoco lo pudo hacer la TAM. La TAM lo intentó, por contra viento y marea no lo pudo hacer. Destruyen valor. Pero te decía, como es tan ineficiente, solo pueden subsistir si hay monopolio. Por lo tanto, tienen que matar todo lo otro. ¿Y eso qué significa finalmente? Que destruyen valor para todo el país. Porque hoy Argentina tendría que estar conectada todas las provincias con todas las provincias de cierta distancia. Obviamente no va a estar conectando Tucumán y Salta, ¿no? Pero sí, digamos, Salta con Bariloche, Salta con Comodoro, Córdoba con... todas las combinaciones que quieras. ¿Qué es lo que pasa en todo el mundo? ¿Por qué? Porque la gente se mueve en avión. ¿Por qué se mueve en avión? Porque es económico. ¿Por qué es económico? Porque es súper eficiente. Todo lo contrario a lo que piensan estos tipos. Entonces, el sector aéreo como industria no se desarrolla. 1, persiguen a la gente. 2, atenta contra el desarrollo de Argentina, especialmente las provincias. Y 3, tiene una pata fiscal porque Aerolíneas en general pagan menos impuestos que las otras compañías aéreas. Ahora, yo seguí un poquito o estudié en alguna medida cómo fue el fin de Varig, ¿no es cierto? Que al final, aparte de que estuvo perdiendo 15 años seguidos plata, bueno, termina comprando una subsidiaria de Varig, Gol, cuando Varig ya era el 4% de todo el tráfico aéreo en Brasil, pero que al final, lo paradójico que fue Lula el que hizo todo este proceso, es como si lentamente la hubieran ido apagando. Y yo vengo sosteniendo o diciendo o pensando que en realidad el problema es que si vos privatizás aerolíneas, primero, nadie te quiere pagar por una compañía que tenés esos gremios adentro, te van a pagar nada, porque ¿qué me vas a dar? ¿La máquina de perder plata? No la quiero, gracias. Y además, si eso existiera, yo creo que después vuelve otro gobierno populista y la vuelve a estatizar. Es loco pensar que lo que habría que hacer es venderla en partes, o desmantelarla, o desguazarla, o encontrar otra forma de resolver esto, capaz asignándole las rutas a otros o vendiendo las rutas. ¿Cómo es la solución? ¿O cómo imaginás una solución? Vos que lo habrás pensado, ¿no? Lo habrás sufrido. Primero, las rutas no valen nada. Ok. 0. Ok. Solo valen, o solo valían, ¿cuándo valían? Cuando entre Brasil y Argentina tenían, no sé, hace muchas décadas atrás, frecuencias muy limitadas.
Entonces, las empresas de Brasil, supongamos, tengan 10 frecuencias semanales. La frecuencia de Brasil tiene 5 y las empresas de Brasil tienen 5, las empresas argentinas tienen 5. Entonces, si está limitado eso, si las 5 las tiene aerolíneas, bueno, tiene un valor para Flybondi. En general eso ya no pasa más, porque nuevamente, como se ha popularizado tanto el tema del tráfico aéreo en el mundo, que todo el mundo viaja en avión, digamos, los países lo que generan es apertura. Entonces, cuanto más vengan, mejor. ¿De qué es esto? Parte de lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos el primer cielo abierto Open Sky, que no lo decía cielo abierto yo, porque los sindicatos eran como el diablo. Ahora Fede Sturzenegger y todo habla de cielo abierto, que está buenísimo. Ellos igual en algunos casos le metieron una sofisticación mayor. Nosotros lo firmamos con Estados Unidos. De hecho, el secretario de Estado de Trump, tengo un tuit felicitándome por Argentina hacer un Open Sky con Estados Unidos. Lo hicimos con la secretaria de Transporte de Estados Unidos, que era una señora que era una crack. Es un desastre con los nombres. Entonces, no ves nada en las rutas. Y esto es nuevamente, Argentina hizo una normativa que para una empresa aérea, el Estado tenía que llamar a una audiencia pública, publicar, que vos vayas y digas, bueno, quiero esta ruta, tenías que anotar la ruta que querías, entonces si te olvidabas de una, después no podías volarla. Ridículo, lo dieron de baja ya, este gobierno solo lo dimos de baja. Pero, entonces, nosotros ¿qué hicimos? Llamamos a la audiencia pública. Nosotros lo que hicimos es, transformamos con las mismas leyes, reglas. Este gobierno está cambiando las reglas. Después hay que hacerlo, ¿no? Porque no es fácil hacerlo. Pero nosotros fuimos a una audiencia pública. 12 años, Miguel, no hubo audiencia pública en Argentina. 12 años. Creo que del 2012, 2004, 2005 hasta el 2018, o un poco más. 12 años antes que nosotros empezamos a llamarla, creo que la primera la hicimos en el 16 o en el 17. Entonces, ahí las rutas valían. ¿Por qué? Porque las tengo metidas dentro de un cofre, algo que no vale nada. Entonces, en general, lo que tiene aerolíneas no vale nada. Los aviones, la mayoría son leasing. Los Embraer estos, hay que ver quién los quiere, porque es una compra bastante dudosa si era conveniente o no. Y tienen ya sus años y tienen algunos servicios postergados, otros. Sirve el negocio de mantenimiento, puede servir y valer algo. El negocio de rampas que tiene, Aerohandling, puede servir y valer algo. Pero valer algo en términos de los 10.000 millones de dólares que pusimos y de los 400, 500 millones que cuestan por año, es nada. Entonces, pero sí coincido con vos que hoy la mirada esta de privatizar aerolíneas es para tirar para adelante. Pero entonces, lo que estoy pensando ahora es, ¿y si directamente bajas la persiana? Claramente, pero yo te digo una cosa. La cierro y chao. En un punto, este tipo viró. Tiene una mente tan rebuscada que no sé si no es lo que quiere. ¿Que la cierren? Sí, para después, no sé, convertirse en el tipo que pelea durante años en la reapertura de aerolíneas. Porque la realidad es que acá hay dos opciones. O la reconvertís siendo estatal, porque no la va a si un Estado no la puede reconvertir, no la puede reconvertir un privado, es imposible, no hay ninguna posibilidad. O la reconvertís siendo estatal, que significa que los sindicatos dicen, che, listo, ya está. Tuvimos todo esto, se juntan la gente y dicen, muchachos, ¿vieron todo esto que tuvimos? Lo disfrutamos 30 años. Bueno, ahora no está más. ¿Viste? Lo mismo una familia que agarraba, viajaba todos los años a Europa, que esto, que eso, que lo otro, no produjo, y se siente y dice, bueno, ahora no es más Europa, nos vamos a ir a la costa atlántica, no tenemos más autos, vamos a andar en colectivo, y bueno, y vamos a empezar de vuelta. ¿No? Que es lo que hace, o una empresa, cuando yo tuve 1000 crisis en las empresas. Nos bajamos los sueldos, achicás las cosas, vendés los autos, vendes algún activo, etcétera, etcétera, y estás en economía de guerra hasta que salís. Esta es la situación de aerolíneas. No, los jubilados se ajustan, los empleados públicos se ajustan, las pymes se ajustan todos, se ajustan las familias que pagan más, que pagan lo que tiene que costar la electricidad, etcétera, etcétera. Nosotros no nos ajustamos en nada a las aerolíneas. Es inadmisible. Es una estafa a la sociedad. Entonces, o cambian, que todo indica no van a cambiar, o no puede funcionar más. Porque no le pueden pasar más plata. Es una falta de respeto y pasarle plata a aerolíneas argentinas. ¿Para qué? ¿Para mañana seguirle pasando plata? ¿Para pasado seguirle otros 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años? Y otra,
que seguramente más de un empleado de la aerolínea está escuchando, que muchos de ellos son rehenes y tienen miedo, y bueno, che, rebélense. Rebélense contra estos sindicalistas, porque lo están llevando al precipicio, porque van al precipicio. Porque estos líderes sindicales, primero, no vuelan hace no sé cuánto tiempo, no tienen ningún problema de quedarse sin trabajo. Pero la gente sí, y se van a quedar sin trabajo. Algunos van a entrar a las nuevas compañías aéreas, pero hay muchísimos otros que no. Te cambio ahora a otro tema, que es el tema Moyano, el tema por qué en un país tan extenso como Argentina, tanto transporte se hace por camión, y probablemente vos me sepas contar qué pasó con los proyectos como el Belgrano Cargas, o si son viables, o si al final también mantener los trenes es súper caro, o qué es lo que pasa, porque evidentemente en un mundo ideal entiendo que un tren es mucho más eficiente y más barato que los camiones, ¿no es cierto? Y probablemente más rápido, más seguro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente hay otro sindicalista que está agarrando el volante del transporte, ¿o no están así? No, ahí Moyano tiene un montón de cosas, pero ya, nunca tuve en todo el proceso que nosotros hicimos de recuperación de los trenes de cargas una discusión con camioneros por esto, nunca. Así que eso, para desmistificarlo. Okay. Y no es santo de mi devoción a la familia Moyano, ¿no? Pero creo que hay que ser justo. Sería muy fácil decir, no, por culpa de Moyano, pero porque la realidad también es que si no identificamos bien la causa no vamos a resolver el problema. Primer punto. Segundo punto, no siempre el tren es más eficiente que el camión. Ese es otro malentendido. En trayectos de 500, 600, 700, hasta 500, 600, 700 kilómetros, conviene el camión. ¿Por qué conviene el camión? Porque vos no tenés el tren en la puerta de tu campo. Entonces vos tenés que sacar la producción en un camión, subirla al tren, y el tren eventualmente después llega directamente al puerto o no. Pero vos tenés siempre una punta camión. Entonces, en una distancia corta, que son 500, 700 kilómetros, es ineficiente esa punta camión para con el tren. Y una particularidad que tiene Argentina, que Argentina tiene dos cosas mágicas, o tres. La primera es la calidad de su tierra, ¿no? Que todos dicen, yo no soy experto en tema del agro, que es la mejor tierra del mundo. La segunda es que el 85% de la producción está a 500 kilómetros de los puertos. Con el desarrollo que se hizo en la década de los 90, con la hidrovía, que fue una de las muy buenas licitaciones que hizo el menemismo, más allá de alguna cosa que después se distorsionó, pero finalmente terminó siendo muy bueno, y todo ese complejo agroexportador de puertos, que no sé si ha sido, pero es lo mejor que tiene Argentina, lo más competitivo, lo más eficiente, etcétera, etcétera, más el complejo de Bahía Blanca, más el complejo de Quequén. Nosotros ahí exportamos estos 70, 80, 90 millones de toneladas de granos, donde la mayoría llega en camión, porque es súper eficiente. El productor brasilero, el productor americano está a 2.000 kilómetros, a 1.500, a 3.000 kilómetros, el nuestro está a 500 en promedio. Eso nos es súper competitivo, porque si bien el tren es más barato que el camión, es más barato el camión en 100 kilómetros que el tren en 3.000, que a su vez tiene punta camión, siempre el camión, en algunos casos muy puntuales, que justo pero el lugar del acopio está ahí en la estación, pero al acopio llegan con camiones. ¿Qué pasó con los trenes en Argentina? Bueno, el tren es, nuevamente, es lo mismo que todo, la destrucción que ha hecho los políticos malos argentinos de valor, con el tren que tiene una particularidad que se degrada lentamente, entonces no lo ves, una ruta, durante 5 años no le pones un peso, se explotó la ruta. Esto por ahí te dura 100 años. Y se te mezcla con la estatización del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas se estatiza en el kirchnerismo, como todo de vuelta. Movía 6 millones de toneladas con... Discúlpame, ¿se estatiza con Alberto o antes? No, antes, se estatiza con Cristina. Okay. Movía 6 millones de toneladas con 3.000 empleados. Lo estatizan y pasa a mover 2,5 millones de toneladas con 4.500 empleados.
aerolíneas, no hay cuenta que da. Nosotros lo agarramos, pasamos 2,5, de vuelta volvimos a los 6 y bajamos de 4.600 a 3.800. Vuelve el kirchnerismo y de vuelta lo lleva a 4.500, Miguel. Es tremendo, es el eterno retorno de Nietzsche, que es algo más que el eterno retorno. Por eso, en tu hipótesis, decís, ¿sabes qué? El problema de privatizarlo, estas cosas son inviables, es que por ahí si estos tipos vuelven de vuelta volvés a lo mismo. Entonces, el otro día alguien del gobierno de Milei me preguntaba, contame corredores viales, que es una empresa que nosotros creamos en un proceso de conflicto con Cristóbal López por la autopista a Ezeiza Cañuelas. Que después la metimos en las PPP, pero la dejamos viva. Y vino el kirchnerismo, agarró eso y con eso estatizó todas las rutas, todos los corredores de Argentina. Y decimos, ¿cómo dejamos esto vivo nosotros? Por lo menos se lo hubiesen hecho más difícil, que tuvieses una empresa, etcétera, etcétera. Pero estás ahí, no te das cuenta y tenés que siempre pensar, no vas a estar más y puede venir uno peor. Así que tratemos de resolver de cuajo los problemas. Claro. Justo te iba a preguntar del tema. Hablaste del tema PPP. Pero déjame entonces, te termino una cosa con. Sí. Aerolíneas se llevó 10.000 millones de dólares. Sí. Entre 8.000 y 10.000, según cómo es la cuenta. Yo creo que es más. A lo largo de. Del 2008 al 2024. La inversión que hay que hacer en vías troncales de Argentina, que hoy hay algunas cifras que no las tengo tan presentes todo el tiempo, pero hoy estamos en 20 y pico millones de toneladas, creo que 20 largas, que mueven todo el sistema de trenes. Con 10.000 millones de dólares recuperás todo el sistema ferroviario que necesitas para desarrollar la carga en Argentina. Porque en muchos lugares sí lo necesitas. Vaca al Muerta necesita un tren porque estás a 1.500 kilómetros, el norte necesita un tren, amplías la frontera de producción con tener menores fletes al tener mejores trenes, etc. Y podés ir a 70, 90 millones de toneladas, que no son solo agro. Muchos de esos corredores pueden ser hechos con inversión privada, muchos, algunos de esos corredores. Disculpame, porque yo no estoy seguro y capaz que no entiendo. ¿Qué es un corredor? ¿A qué se le llama? ¿Un camino? ¿Unas rutas especiales? Sí, no sé, Córdoba-Rosario. Es corredor vial, un corredor ferroviario. Okay. Y tenés los troncales que son los más importantes. La ruta 9 es un troncal vial. Okay. La ruta 8 es un troncal vial. Pero tanto las autopistas como los trenes, con 10.000 millones de dólares, tenés infraestructura nivel mundial, lo que necesitas. Después podés seguir gastando. Eso se lo llevó Aerolíneas. Hoy eso no está, pues ya se lo llevó Aerolíneas. Nosotros tenemos un trabajo hecho que una parte le hicimos con la consultora Bain, de análisis de todos los corredores, es decir, de todas las vías de Argentina, qué se justifica recuperar, qué no, qué puede ser financiado por el sector privado, es decir, que puedes hacer la obra y la recuperás con la carga, que el sector privado no puede hacer la obra, pero sí el mantenimiento lo recuperas con la carga, y eso lo tenemos en 4 colores, que son, pues, creo que son 6.000, 7.000 kilómetros de vías a ser recuperadas. ¿Vías son rutas o es una mezcla de rutas? No, vías de trenes. Ahí es vías de trenes. Todo vías de trenes. Todo vías de trenes. Y con esta inversión pasás de los 20 y pico millones de toneladas a los 70/90 millones de toneladas. ¿De qué volumen de exportación? De carga. De carga. En carga de la carga que se mueve en el país, que puede ser material para la construcción o un grano que va a la cerealera para procesarlo y exportarlo. Pero en esas distancias grandes sí le terminás compitiendo al camión. 100%. Y ahí por sí eso, por eso lo que digo es, el camión siempre va a existir. De hecho... Pero tiene sentido en distancias cortas. Lo económicamente razonable es en distancias cortas. Un camión cortas. de 2.000 kilómetros no tiene ningún sentido. Si hay escala, en esos 2.000 kilómetros para allá un tren, porque hay otro tema. Vos para tener una vía del tren que pueda ser viable, tenés que tener escala. Lo que tiene el tren es que lleva mucho con bajo costo, con un gasto de infraestructura muy grande, con un costo fijo grande, pero muy bajo costo variable. No, y además me imagino que tenés un poco una situación del huevo y la gallina, porque en el momento que vos tenés esa infraestructura ferroviaria y también te empieza el desarrollo en algunas zonas que están a una distancia que hoy es prohibitiva. 100%, la frontera de producción se te amplía. La frontera de producción se amplía. A mí me gusta mucho manejar y me gusta mucho conocer. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de viajar a un país, trato de manejar. He hecho en Estados Unidos
3.500 kilómetros manejando. Y es impresionante, y a mí como estos temas me fueron apasionando, me acuerdo un viaje todo en la zona de Colorado, de el tren en la montaña, de 100 y pico de vagones, y en la ruta, una ruta en la montaña también de 2 carriles por lado, camiones y camiones y camiones y camiones y camiones, camiones que encima van en la ruta que no los podés pasar, es impresionante. Pero este ejemplo te digo, y aparte yo con mis hijos, ¿no? Fíjense eso, ¿vieron el tren ese de 150? Papá, no me hinche las bolas, no me importa nada del tren. Che, pero mirá los camiones, mirá ese camión lo que es. No me jodas, estamos acá con no sé qué cosa. Y a mí se me pone piel de gallina. Pero digo, los dos mundos esos, porque en la realidad vos desarrollás vías, hay más carga en los trenes, generás más desarrollo, es un círculo virtuoso. Después también necesitas más camiones para el combustible, para ese que va a llevar a ese lugar donde se produce, etcétera, etcétera. Entonces, el camión nunca va a desaparecer, va a ser mayoritario en Argentina, podrías transportar mucho más con tren. Y ahora lo que te voy a decir de público-privado, ¿no? La PPP famosa de antes, ¿puedes terminar siendo la llave para volver a activar la obra pública en Argentina? Es la llave. Es la llave. Termina siendo la Y llave. no hay que inventar la pólvora. ¿Viste? En eso hay cosas que yo no entiendo. De hecho, en la PPP trabajamos con Toto, con Pablo Quirno, hicimos un equipo impresionante, lo lideraba Gustavo Lopetegui, todas las áreas de gobierno, teníamos una reunión semanal que éramos 20, 30, y de nada, es decir, no había ley, hasta la licitación, creo que tardamos un año, y creo que no estoy exagerando, por ahí exagero en algunos meses. Y conseguimos, Miguel, en abril del 2018, ofertas por 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares, de las cuales adjudicamos por 6.000 o 8.000, ¿no? Pero el sistema está dispuesto a poner 36.000 millones de dólares. Lógicamente, algunos pierden y esa plata obviamente no se termina invirtiendo. Pero la realidad, yo, más allá de que creo la importancia que tienen ciertas obras de infraestructura en el desarrollo, y nosotros invertimos mucho en eso, entiendo déficit fiscal, es el objetivo. Pero sobre todas las cosas, esto no hay que hacerlo. Es doloroso, más de una vez en alguna actividad me cruzo con un constructor y le digo, che, mirá, esto es así, y esto es una cuestión de sábana corta, ¿qué priorizamos? Pero, si haces eso, tenés que ser el campeón de la iniciativa privada. Y es el día de hoy que están discutiendo cuál es el mejor modelo, cuando está la ley nuestra y está perfecta. Y nuevamente en esto lo perfecto es enemigo de lo bueno. En Argentina hoy hay 250 proyectos de iniciativas privadas bajo el modelo que se te ocurran. Entre ellos un puente Buenos Aires-Uruguay, que no sé de dónde a dónde, que se financia 100%, pero vos tenés que tener, como hicieron con el RIGI, que me parece muy bueno, que lo pusieron creo que a Daniel González con la ventanilla, una ventanilla única para esto, con una mesa, con toda la sede de gobierno, que sí tiene que ser súper ágil. ¿Infraestructura iría más por PPP que por RIGI? ¿O podría ir por RIGI también? ¿O RIGI es más bien como algo... Son dos cosas distintas. No, son... Capaz, yo entiendo que son distintos, pero me pregunto si también algunas cosas de RIGI podrían ir en algún proyecto que sea de infraestructura, o no necesariamente. Podría ser que se crucen los dos, pero el RIGI vos tenés, que me parece espectacular el RIGI, espectacular, y lo apoyé desde el primer momento, y me parece que todas las objeciones que le van poniendo es de mente chiquita. No, Argentina necesita desesperadamente inversiones. No hemos respetado nunca nada. El otro día yo tengo un ciclo de charlas de G25 que un día me gustaría que vengas, que es cerrado, no se graba, y invitamos a 2 expertos en temas así tributarios y legales tributarios y un cordobés, que se me fue el nombre ahora, decía, nunca en Argentina había una ley que cuide tanto los posibles atropellos del Estado contra el privado. Y es lo que se necesita. Claro. Porque es lo que ha pasado. Tratar de construir seguridad jurídica de alguna forma. ¿Le estás dando todo? No, le estoy dando previsibilidad a un tipo que va a venir y va a invertir 200, 300, 400, 500, 1.000, 5.000 millones de dólares en Argentina, que nunca respetó nada y que terminó en estos miles de juicios del CIADI. Entonces, el RIGI es eso, es
tipo un escudo de protección a futuras distorsiones del gobierno e incentivos fiscales. Incentivos fiscales que es más o menos lo mismo que tienen en distintos países del mundo, porque impuesto a las ganancias en vez de 35 paga 25, cuando en promedio en Europa pagan 21 o 22, digamos, no es que estás haciendo algo que la estás sacando de la cancha. El tema del PPP o la iniciativa privada es que vos tengas, digamos, vos, cuando alguien va a invertir en algo público, si yo quiero agarrar, me compro este terreno, hago un edificio, nada, tengo que presentar los planos, pero yo quiero agarrar la ruta 9 y hacer la autopista, digamos, eso es una iniciativa privada, hacer la autopista, hacerle 2 carriles más, por decir, porque la repago con peaje, entonces el Estado me tiene que autorizar ese peaje, me tiene que autorizar esa obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, que hay más de 200 proyectos en Argentina dando vuelta, tiene que ser súper ágil. Y si hubiese sido súper ágil, hoy ya muchos de esos proyectos se los tendrías en funcionamiento. ¿Cuál dirías vos que es la obra de infraestructura así, de transporte más importante que necesita Argentina? Los accesos a los puertos. Complejo Rosafe, Bahía Blanca. Y el tema hidrovía, porque yo tengo un amigo que está en ese mundo y te confieso que hoy le pedí que me soplara alguna pregunta y él me decía, pero preguntale a Guillermo ¿qué opina esto que aumentó 40% el peaje en la hidrovía? No sé qué te dijo tu amigo, es una aberración. Sí, y después hay otros temas que él me los había explicado, que también son sindicales ahí en la hidrovía, como son estos, los servicios y los remolques. Sí. Capaz que te estoy mezclando un poco, ¿no? Sí, hay temas sindicales ahí, con los remolques, todos los temas portuarios, etcétera. Hay que dar esa pelea a fondo. Nosotros la dimos, nosotros bajamos fuertemente el costo de operación del puerto de Buenos Aires, peleando y conversando con los sindicatos. Y en muchos casos lo fueron entendiendo. Nosotros cambiamos los convenios de los ferroviarios trabajando con Maturana y con Sacia, que no son fáciles, pero se puede dialogar. Y lo hicimos. Cambiamos todo el marco de la larga distancia, que por ejemplo había doble conducción, no sé, creo que a partir de los 100 kilómetros y la sacamos hasta los 400, trabajando con el sindicato Roberto Fernández. Con esto digo que hay un montón de vicios que tienen los sindicatos argentinos, pero hay una conversación que es posible. Con los aéreos es imposible. O sea, no todos los sindicatos son iguales. No todos los sindicatos son iguales, 100%. Hay gente que es más razonable, vamos a decir. Exactamente. Nosotros, no sé, tenemos talleres de autos y un tipo agarra, lo encontrás afanando, pum, y lo rajás y el sindicato no te dice nada. En aerolíneas hay alguien que hace algo, es un escándalo si lo querés echar. Ahora no sé con estos 2 de intercargo que echaron, qué va a pasar con el sindicato, ¿no? Está todo filmado, todos los dedos, no sé si viste que había un videíto de los tipos en cámara lenta sacando las valijas para ponerlas en la cinta. ¿Eso qué significa? Que el pasajero está esperando ahí mientras el tipo está, ¿viste?, mirando el cielo. Se viralizó, dijeron desde el gobierno de Dorni hoy que lo echaban, que los echaban. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero, entonces, hay enormes oportunidades de mejora de productividad en el mundo de los puertos y las vías navegables. Estoy llenando de datos, ¿no? Pero la hidrovía, en los 80, había 900 embarcaciones, 70% bandera argentina. ¿Qué significa bandera argentina? Que la tripulación era argentina. En una tripulación, en un barco son 10, 20, 30 personas según el barco. Hoy hay 4.500 embarcaciones, prácticamente 0% argentina. ¿Qué hizo el sindicato? Destruyó todo el empleo. Hoy, las últimas empresas que tenían barcazas argentinas se fueron todas a Paraguay. Pero el régimen de Paraguay es infinitamente más competitivo, que encima los tipos ganan súper bien en Paraguay. No es que vas ahí, los tipos están tirados en la calle muertos de hambre. Y acá no trabaja nadie en esto. O sea, el sindicalismo que está ahí, el sindicato ese terminó destruyendo, en vez de proteger a sus trabajadores, hizo que desapareciera el trabajo. De cierta forma lo mismo que Aerolíneas. Lo que pasa que acá, Aerolíneas hoy tiene un 15% del market share internacional. En algún momento debería haber tenido el 60%.
lo fue perdiendo contra American Airlines. Acá pueden cuidar el monopolio. Contra American Airlines y eso, si bien lo intentan de alguna forma, no lo pueden hacer. Pero la hidrovía, que se ha súper mistificado, es, primero que es una ruta, no hay cuestión de soberanía en la hidrovía, nada de eso. Es una ruta como la Ruta 9. Te freno un segundo, quizá todo el mundo, mucha gente no sepa, pero la hidrovía es el río Paraná esencialmente. Que arranca en Paraguay y baja y va vamos a decir, a través de los distintos puertos que hay en el camino, termina siendo capaz un troncal de alguna manera que termina en Puerto de Buenos Aires. Exactamente. Que básicamente el sector súper estratégico para nosotros es de Santa Fe al sur, donde están todos los puertos estos cerealeros y donde están los puertos de Zárate, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sud, ¿no? Y hay todo lo que es contenedores que se maneja principalmente en el entorno del puerto de Buenos Aires, Dock Sud, etc. Y todo lo que es granos que se maneja en el entorno del complejo Rosafé, que son 30 kilómetros de puertos uno al lado del otro. Lo que tiene la hidrovía es que hay que dragarla, que sería pavimentarla, ¿no? Y eso, como la pavimentación, licitas a alguien que viene y pavimenta cada 2 o 3 años, lo mismo tenés que hacer con la hidrovía. Y en los 90 Menem hizo una licitación, la hidrovía no se dragaba mal con empresas estatales y bla, 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 y esto lo ganó Jean Denoull y EMEPA, una empresa argentina, una empresa belga, que hicieron un gran trabajo, que con una tarifa baja, que eventualmente era muy baja y después fue creciendo, con esas cosas que nunca terminas de saber exactamente si estuvo bien o estuvo mal, pero asumamos que estuvo más o menos bien, permitió esto de pasar de 700 barcos a 4.500. Y la instalación de todos estos puertos, que todos estos puertos no existían prácticamente, excepto el puerto de Rosario y alguna otra cosa. Nuestro gobierno terminó en diciembre del 21, esta concesión terminaba, creo que en mayo, nuestro gobierno terminó en diciembre del 19, esta concesión terminaba en mayo del 21. Por lo tanto, vos tenés que preparar antes la licitación, porque la tenés que sacar 6 o 8 meses antes para que cuando termine la concesión aparezca el nuevo o continúe el que estaba. Licitación para volver a dragarlo. Para volver a concesionar el dragado de la hidrovía, que es dragado, balizamiento, digamos, alguna cosita, pero básicamente es que tenga la profundidad necesaria para que los barcos puedan entrar y puedan salir 100% cargados. El barco entra vacío y sale cargado en general. Hay algunos barcos que traen algunos insumos, o los de contenedores que generalmente entran cargados, salen cargados. Nos fuimos y dejamos la licitación lista. Alberto Fernández vino, el gobierno, destructor de todo. No solo no sacaron la licitación, no solo no tomaron nuestra licitación, que a su vez la hicimos hablando con todo el sector privado, porque los intereses de unos son distintos a los otros, pues pusimos todos en una mesa, sí, a ver, vamos a poner de acuerdo todo esto, y habíamos consensuado todo, sino que estatizaron después de 90, 2000, no sé, 30 años, la hidrovía, que la agarró AGP, y en vez de haber un trabajo llave en mano, que era el concepto de esta licitación, decir, si un año tenés que dragar más porque hay más sedimento, mala suerte, si no tenés que dragar menos, es tu responsabilidad. Y la tarifa es esta. Agarró, empezaron a contratar el servicio y dejaron, parece ser, una deuda que a mí me parece raro, porque al principio ganaron un montón de plata, entonces, ¿en qué te gastaste toda esta plata? Después, porque al principio hubo que, por la sequía, no sé qué, hubo que dragar menos, y después hubo que dragar más. Y el gobierno, que le venimos diciendo, que es una de las cosas que Mauricio insiste, tenemos la licitación, está lista, tenemos un equipo, lo tenés ahí. Habla con el sector privado, vas a ver que todos te van a decir que está bien el laburo que se hizo. Y habla con distintos actores del sector privado, habla con los puertos, habla con los exportadores, habla con el puerto de Buenos Aires, habla con el de Zárate, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora dicen que están empezando con la licitación, pero se perdieron 10 meses. Y en el mientras tanto aumentaron 40% el costo de la hidrovía, que es el costo que pagan los barcos. Pero el costo que pagan los barcos se lo transmiten a los exportadores, y los exportadores se transmiten al productor. No es que lo paga el Espíritu Santo, lo está pagando el productor. Por una distorsión que hizo el kirchnerismo, que nuevamente yo no lo hubiese dejado pasar. Señor flaco, pará, vamos a ver esto que se trata. Y la empresa. A ver cómo es esto que te genera una deuda. ¿Por qué? Porque yo pregunto. Y al final, no puede ser yo empresa,
que tenías un dólar de 300 y sabías que iba a haber una devaluación cuando gane Milei, que quisieses no cobrar? Porque cobrabas al oficial. ¿Ya? Hay muchas preguntas para hacer y para hacer doble clic. ¿Ya? Esas respuestas hoy no se conocen. Tengo algunas preguntas más. Bueno, la verdad que te haría muchísimas, pero la Panamericana con cómo está hoy, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna manera de ser escalable o es muy complejo? No. No. Y fíjate, cualquier autopista de acceso en cualquier ciudad grande del mundo, ¿dónde estuve? Estuve en alguna, hace no mucho tiempo, congestionan todo el momento, todo tiempo. Miami está congestionado todo el tiempo, en cualquier momento del día, a cualquier hora. Ni hablar Distrito Federal, Sao Paulo, Londres mismo, Los Ángeles. No, cuanto la ciudad está más dispersa y la gente viviendo más en las afueras, modelo Los Ángeles y menos transporte público, esto colapsa. Pero aún con buen transporte público, como puede tener Londres, colapsa igual, porque digamos, hay un punto que es una cuestión de capacidad. Y ya se demostró que en algunos casos, viste, las autopistas le metieron doble piso, colapsa el de abajo, colapsa el de arriba. Entonces, por más que pudieras vos ponerle... generas capacidad, la capacidad se satura. La capacidad que hagas se satura. La de grandes playas de estacionamiento es otro divague, ¿no? Ya. Para que quede el auto afuera y no entre en la ciudad. Claro, la otra vez en una localidad chica, ¿viste? Estaba ahí afuera con un amigo y me dice, mirá, la playa de estacionamiento, como tiene que haber en Argentina. A ver, contá, hay 100 autos. En Argentina entran 400.000, 500.000 autos todos los días. Tienes que ser una playa de 40.000 autos, 50.000 autos que tengan impacto. Ya, te vas a pasar 40 minutos en la playa, entre que llegaste, fuiste al piso número 35, bajaste del ascensor, te tomaste algo para ir, porque no va a estar en la puerta de tu oficina, obviamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No lo va a usar la gente. Y encima, bueno, arriba lo agarrás y decís, che, muchacho, Río no tiene más el estadio. A partir de ahora, expropiamos el estadio, hacemos una playa de estacionamiento de 150 pisos. Ya. Soluciones mágicas, ¿no? En Argentina somos expertos a veces a creer que hay soluciones mágicas. Entonces, si hubiese un buen tren, no es que no habría embotellamiento, pero tendrías una opción, elegir. El Belgrano Norte sería el tren por excelencia en el corredor norte. Tenés un buen tren de La Plata, pero igual tenés congestión de La Plata, pero la gente tiene una opción. El Belgrano Norte es un tren que es una deuda que tenemos, no con los automovilistas que viven en Barrio Sierra del Pilar, sino con el laburante que viene en ese tren, que es una vergüenza. Nosotros sale muchísima plata, no pudimos mejorarlo parcialmente, es una deuda que yo tengo, y bueno, después el kirchnerismo obviamente no te mejora nada, y en este contexto no hay plata para eso y es entendible. Pero los trenes urbanos son mejorables, me imagino que sí, el servicio del tren ha ido empeorando incluso a lo largo del tiempo, los tiempos. Lo que pasa es que, Miguel, ¿sabes? El drama es que... Es mucha plata de infraestructura que hay que estar en mantenimiento. Dilapidado también. El otro día intentamos hacer una cuenta con Manu López Menéndez y Luli Capelli, que siempre trabajamos estos temas. No sé, 10.000, 15.000 millones de dólares en subsidios. Tendríamos la mejor red de trenes de cercanía de Latinoamérica, ni que hablar, y una de las mejores del mundo. Pero cobramos 0.07 centavos de dólar. La destrucción de valor que ha hecho el kirchnerismo es tremenda, porque la contracara es esta. La contracara fue 11, la contracara es que digamos, los trenes lo podrían usar 4 o 5 millones de personas y lo usan 1 millón como locura, y lo usa solo el que lo tiene que usar mayoritariamente, si no, en general tienden a no elegirse. En nuestra época mejoraron un poquitito, con el kirchnerismo, ahora con Alberto Fernández, vuelta empeoraron. Hicimos obras como los viaductos, Retiro, Constitución, pero lo que pasa que es una fortuna. Es una fortuna. Si te tengo que decir un número, Germán Bussi lo tiene ese número en la cabeza siempre, pero te saco el RAR que conecta todo y lleva todo a otro nivel, y debemos estar hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares. Y el RAR metele otros 3.000, estás en 10.000. En general cada uno de estos números se los llevo a aerolíneas.
Ok. Bueno, tengo dos preguntas más. La primera tiene que ver con el título del programa, que hablamos de otras cosas, pero no importa. El programa se llama Invertir en Dólares. Y te quería preguntar, lo que nos quieras contar, si nos querés contar algo, ¿en qué invertís vos? Mira, yo tengo una tradición familiar. Mi viejo arrancó de cero, arrancó arreglando y vendiendo autos. Eh, y la verdad que tiene un mérito enorme porque empezó de abajo, se murió su papá muy joven, su papá tenía una buena posición económica, pero en un momento le fue muy mal y él trabajó desde muy chico, de hecho no hizo la universidad. Eh, y el viejo siempre fue comprando propiedades. Y él dice, yo soy ladrillero. Eh, entonces medio que en la familia hemos tenido mucha esa tradición. Y después como familia empresaria argentina, que la mayoría es así. Casi todos siempre lo invertimos en la empresa para crecer. Digamos. Todo este crecimiento que ha ido teniendo la empresa es reinvertir utilidades, reinvertir utilidades, reinvertir utilidades, aguantar en los momentos malos, poner plata muchas veces en los momentos malos. Así que familiarmente el patrimonio principalmente es la empresa. Personalmente, yo a principio de año creí que esto iba a andar bien. Antes de que lo nombren a Toto, creí que esto iba a ser una catástrofe, ¿no? Cuando hablaban de otros nombres para el Banco Central y el Ministerio de Economía, dije, probabilidad de éxito, esto es cero. Cuando vi que venía Toto, que venía Santi Bausili, que venía Pablo Quirno, cuando escuché el plan y sacaron estos, para mí, delirios de la dolarización y todo eso, dije, esto tiene altas probabilidades de éxito, porque a su vez veía la convicción de Javier Milei, ¿no? Condición necesaria, y que entendía muy bien la raíz del problema. Y tanto en las posiciones de las empresas como personales, aposté mucho al peso y me fue bastante bien. Te fue muy bien. Exactamente. Después tengo algo en acciones americanas, pero la verdad que, viste, casi ni lo miro. Y tengo algo en bonos del Tesoro americano, tipo de algo por eventuales estudios, los chicos futuros, alguna cosa así. Me siento mucho más tranquilo con real estate y negocio que con la plata, que soy economista, pero tampoco entiendo mucho y tradear tampoco me da, pero yo qué sé, hace algunos años viendo, para mí, que Argentina tiene enormes oportunidades, soy fanático del esquí, bueno, compré un departamentito en una obra en construcción en Bariloche, y bueno, eso se supercapitalizó y yo creo que si esto va bien se va a supercapitalizar, digamos. Esas cosas también me gustan porque hay una mezcla de disfrute, las alquilaste, generan renta, se va revalorizando. Así que no soy el experto inversor para decir ahí, pero sí a veces la mirada política me ayudó en estas decisiones de dónde ponernos y hoy yo sigo apostando a bonos argentinos. Mi mirada es que lo más probable es que esto vaya bien y esto, no sé, bonos argentinos, no sé, yo tengo algo de acciones de Galicia. Y listo, ni lo miro, ni lo miro, leo en el diario, subió 3%, bajó 3%, que esto, que otro, de vez en cuando alguna mirada, pero che, esto está ahí. Y después sí en las empresas mirar un poco más, pero nuevamente, siempre, digamos, yo hasta que entré en política manejaba toda la parte financiera de Dietrich, después me fui, mi hermano maneja la empresa, y estoy siempre muy en contacto con él y participo en alguna que otra cosa. Pero siempre a los financieros les he dicho y les digo, che, nuestro negocio es este, no es especular financieramente. No, porque está la opción del derivado. Nosotros sabemos hacer bien esto. Y de hecho, la mayor cantidad posible tengámoslos en bienes. Puede ser autos, tenemos una empresa de blindados, pero digamos, para mí en ese aspecto el foco, che, vos sabés de esto, no sabés de todo. Después, de casualidad, te puede salir algo bien de lo que no sabes, pero también lo más probable es que te salga mal. Entonces, me parece a mí, eso sí,
que yo siempre hago mucho hincapié en la vida, en una gestión de lo público, en una gestión empresarial, foco. ¿De qué sabes? ¿Cuáles son tus prioridades? Y vamos por este lado. Me encantó la respuesta. Y la última, que es un poco diferente a todo, ¿no? Si tuvieras que recomendarle a la gente un libro para leer, de lo que a vos se te ocurra, que te haya gustado leer y que te haya... Si es que hay alguno que decís, este, lo tengo en la cabeza o me marcó. Mira, tengo acá todos los libros que leo, los tengo acá. ¿Tá? ¿Que tenés muchos abiertos al mismo tiempo? No, todos los que voy leyendo. En el 2023 leí 13 libros. En el 2021 leí 14 libros. En el 2018 leí 14 libros. Tengo muy mala memoria. Soy muy lector. Acabo de terminar el último de Murakami, que es el autor japonés que tiene que recibir premio Nobel, que es una maravilla. La ciudad y sus muros inciertos. Pero sí te voy a decir libros que me marcaron. Dale. Me marcó fuertemente el libro de Ray Kurzweil, The Singularity is Near. La singularidad está cerca. Escrito en el año 1997, si no me equivoco, que él predice que en el año 2045 viene la versión 2.0 del ser humano, que vamos a pasar, va a ser la primera vez que vamos a traspasar nuestro límite biológico, digamos. El promedio de vida de la humanidad viene creciendo de 30 años a los 70 y pico actuales, u 80, pero nadie vive más de 110 algo. Ese primer hombre 2.0 va a vivir 130, 140. Y nosotros podemos llegar. Y el hombre 2.0, que es bastante más adelante, puede vivir eternamente en una conjunción de tecnología y biología. Acaba de publicar, lo estoy leyendo, The Singularity is Nearer. La singularidad está más cerca, con todo el tema de inteligencia artificial, lo empecé a leer ahora. Pero ese libro me supermarcó de, hay una posibilidad acá, y que también me marcó en mi vida personal de cuidarme, porque ahí dice, bueno, si llegas físicamente mejor, vas a tener más probabilidades, y si está muy mal, bueno, te puede agarrar una enfermedad o algo, y soy bastante, no sé si la palabra es obsesivo, pero con la alimentación, con el ejercicio físico, con tratar de dormir bien, con todo lo que no hice cuando estuve en el gobierno, y es una de las razones por las cuales no quiero volver al gobierno, porque esos lugares te afectan la salud, inevitablemente. No sé, un libro maravilloso es un libro de Irving Stone, creo que sí, es Irving Stone, de la vida de Miguel Ángel. La agonía del éxtasis. La agonía del éxtasis. El libro que escribió de Van Gogh también. Me lo regaló mi abuelo, que se llamaba Miguel Ángel. Tremendo libro, lo leí 2 veces. Digamos, si alguien va a Roma tenés que leer ese libro antes de ver el David, etcétera, porque te habla. Es otro viaje. Si vas habiendo leído el libro. Exactamente. Sí. Y ahí él tiene muchísimos libros. El libro de un alemán que descubre Troya, también de él, creo que es Irving Stone, ¿no? Que es mágico, un tipo que me acuerdo, yo tengo muy mala memoria, pero que era muy nadador, digamos, nadaba, la descubre en 1800 y pico, se pensaba que Troya era una ciudad que no había existido y el tipo la descubre. La vida de Van Gogh, también de él, es maravillosa. La vida de Freud es un libro así gigante, impresionante, porque aprendes mucho a esta gente de una forma amigable, ¿no? Que son las novelas históricas, tienen esto. Y termino con esto. Hay un autor latinoamericano que se llama Juan Gabriel Vázquez, contemporáneo nuestro, que se llama Volver la vista atrás, que es la historia de una familia colombiana, que es una historia, creo que es 100% real, que son como los inicios de la guerrilla colombiana, que se van en los 90, creo, o en los 80, o en los 70, a China con sus hijos, y toda la vida en esa China comunista, donde los capacitaban, y vuelven ellos a Colombia, y los chicos quedan en China. La verdad que es maravilloso ese libro, muy actual de todo el proceso que hemos vivido en nuestra Latinoamérica, ¿no? En tantos países. Bueno, espectacular. Bueno,
Nuevamente muchas gracias por haber participado. Espero que les haya gustado la entrevista como a mí, que me encantó. Y bueno, por supuesto, como dije antes, los invito a que puedan poner like en el video y bueno, nos veremos la próxima vez con otro invitado ¿Te puedo un nuevo. libro más? Sí, claro. Muy actual. El arte de subir y bajar la montaña de Marcos Peña. Es un tremendo libro de liderazgo. Para quien hace política, para quien tiene una responsabilidad en un equipo de trabajo en una empresa, para un líder empresarial, para un líder de cualquier tipo de organización. Tiene muy buenos aprendizajes, lo que dio Marcos, y con muchas cosas muy concretas. Qué bueno. Nos vemos la próxima y una vez más. Bueno, Gracias. Placer, muchísimas gracias.